Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar algunos minutos para que llegue algún atrasado antes de comenzar formalmente la clase. Me alegro que no. Profesor, Dígame. una pregunta más que nada, ¿para cuánto fijó el certamen programado? Para el otro sábado, ¿cierto? Está para el sábado subsiguiente. Ya, profe, gracias. El miércoles próximo, sí, nosotros no vamos a tener clases. Vuelve Pablo Sáez. Entonces terminaríamos el sábado con ustedes, ¿no? Terminamos el sábado haciendo ejercicios de lo que vamos a ver hoy día. Bien, ya han pasado unos 5 minutos. Vamos a comenzar. Hoy día vamos a ver un tema breve. Ese tema breve va a hacer que la clase sea breve porque los ejercicios van a salir rápidamente dado que es una presentación online. Y de por sí el tema es bastante simple. Entonces vamos a grabar. Si encuentro el botoncito. Recording in progress. Bien. Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de circuitos. Hoy día vamos a ver el tema de mejoramiento del factor de potencia. Ahí estamos. Espero que lo aprecien correctamente la presentación. Bien, nosotros en las industrias tenemos diferentes cargas eléctricas, principalmente motores, que nos llevan a un factor de potencia que es distinto a uno. Es decir, tenemos una componente compleja en nuestros sistemas. Para la transmisión y quienes nos venderían la energía, ese factor de potencia que se aleje de uno es perjudicial, por lo cual nos solicitan a nosotros mediante multas o beneficios que nosotros llevemos el factor de potencia de nuestra industria, nuestra carga, hacia lo más cercano a uno que podamos. El proceso de incrementar este factor de potencia sin alterar la tensión o corriente de la carga original se conoce como corrección del factor de potencia. ¿Cómo lo corregimos? Lo corregimos colocando condensadores en paralelo con las cargas. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una carga inductiva, RL, le ponemos en paralelo un condensador, una capacitancia, para modificar el factor de potencia. La carga I sub L debemos mantenerla. ¿Por qué motivo? Porque esa carga I sub L es la carga del proceso. A nosotros no nos conviene modificar
la carga del proceso, pues puede modificarnos nuestra producción, nuestro proceso. Nos altera la operación de nuestro sistema. Entonces, el mejoramiento tiene que ser a través de un sistema, el condensador en paralelo, que no modifique la carga de nuestra, valga la redundancia, carga. Entonces, si su L se mantiene constante, la corriente I, que está en verde, de nuestro proveedor, se ve modificada por la I sub C que tiene que agregarle al condensador. Si nosotros lo vemos fasorialmente, tenemos una tensión de alimentación que va a ser fija, B. Tenemos una carga de nuestro proceso I sub L en negro. Y al conectar un condensador, ¿qué estamos haciendo? Estamos estamos solicitándole a nuestro proveedor una corriente compleja. Si nosotros sumamos esos vectores, I sub L con I sub C, nos modifica la corriente que entrega nuestro proveedor. Y pueden ver que es más pequeña en módulo. Y nos reduce el factor de potencia de la carga total, de la nueva carga total. ¿Se comprende el proceso? Sí, profe. Yo por lo menos sí. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ok. Del diagrama fasorial se ve que I sub L es mayor que I, por lo cual la reducción del factor de potencia conlleva una reducción en las pérdidas de transmisión, porque tenemos un menor módulo en la corriente que nos provee. La pérdida, R por I al cuadrado. Entonces, veamos por qué aparece ese condensador. Para determinar la capacitancia de instalar en paralelo a una carga, se analiza la situación de la potencia. Si se desea incrementar el factor de potencia desde coseno de teta 1, factor de potencia de mi industria, a coseno de teta 2, factor de potencia deseado, sin alterar la potencia activa, tenemos, primero que nada, la potencia futura P2 debe ser igual a la potencia P1 actual. Es decir, que P2, como P2 es igual a S2 coseno de teta, esto tiene que ser igual a S1 coseno de teta 1. S, potencia aparente. Y eso debe ser igual a una P constante, que es la potencia actual de mi, potencia activa actual de mi industria. La nueva potencia reactiva, entonces, debe ser Q2 igual a P2 tangente de teta 2. Es decir, la potencia reactiva que aporta el condensador, Q1 menos Q2, un QC, que sería P por tangente a teta 1 menos tangente a teta 2. ¿Por qué aparece el tangente? Porque tangente es seno partido por coseno. Perdón. Sí, seno partido por coseno. Multiplicado por la potencia activa nos da la potencia reactiva. Entonces, si tenemos Q sub C, la potencia adicional, perdón, potencia reactiva adicional que tenemos que agregar para bajar el factor de potencia, podemos buscar alguna relación con la capacitancia. Entonces, nosotros sabemos que la potencia reactiva es igual a B al cuadrado RMS partido por la reactancia. ¿Por qué?
porque la potencia reactiva cae en la parte imaginaria de nuestra carga, el condensador. Y eso sería igual a voltaje al cuadrado partido RMS dividido por 1 partido omega C, que lo pasamos hacia arriba y nos queda omega C voltaje al cuadrado. Y si lo relacionamos con algo que conocemos mejor, algo actual, no algo futuro, como la reactancia que tenemos, perdón, la potencia reactiva que queremos agregar. Dijimos que el Q sub C era la potencia activa por tangente de la teta 1 de teta 1 menos tangente de teta 2. Y si dividimos todo por omega voltaje al cuadrado RMS, que son términos conocidos, tenemos una fórmula para calcular la capacitancia del condensador que tenemos que agregar en paralelo para poder bajar nuestro factor de potencia desde el ángulo del factor de potencia teta 1 al ángulo del factor de potencia teta 2. Y esa sería la fórmula que nosotros ocuparíamos para calcular la capacitancia de los condensadores. Preguntas. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos que el factor de potencia va a ser un factor determinado en nuestra carga. ¿Cuál es el factor de potencia? Coseno de teta. En este caso, coseno de teta 1. Y digamos que ese factor de potencia es 0,80. Perdón, 0,8. Para ser más exacto. Y lo queremos subir a 0,9. Nosotros podemos determinar el ángulo para obtener 0,9. ¿Cómo? Coseno a la menos 1 de 0,9. ¿Cómo no siempre? Perdón, pero todavía estamos No, no lo dice. Monofásico. Todavía estamos en monofásico. Ya. ¿Alguna otra consulta? Entonces tenemos nuestra fórmula donde nos permite calcular una capacitancia para subir desde un ángulo, el factor de potencia, desde un ángulo teta 1 a un teta 2. ¿Qué es el voltaje? El voltaje RMS que cae ahí, que aparece ahí, perdón, es el voltaje, no apareció, es el voltaje que tengo en los bornes del condensador. Y el omega obviamente es 2πf. Entonces, todo eso conocido, menos la capacitancia que la podemos calcular y la conocemos. Si estamos calculando una capacitancia, obviamente estamos tratando de corregir una carga inductiva. Porque si a una carga, dándole capacitancia a una carga inductiva, nos vamos a acercar a 1. ¿Qué pasa si tenemos una carga capacitiva? Si tenemos una carga capacitiva, tenemos otra fórmula que también se obtiene de la misma manera. Pero que no deberían nunca encontrarse con ella o requerirla, porque las industrias tienen motores, principalmente como sistemas eléctricos, y los motores son inductivos. Entonces siempre vamos a tener cargas, no cargas. Procesos que van a tener un carácter inductivo.
y vamos a necesitar colocarle un condensador. ¿Preguntas? No. Un ejemplo. Cuando se conecta una línea de 120 volt RMS 60 Hz a una carga, no, cuando se conecta a una línea de 160, una carga que absorbe, faltó el que absorbe 4 kilowatts con un factor de potencia 0,8 inductivo, hay el valor de la capacitancia necesaria para aumentar el factor de potencia a 0,95. De nuestra fórmula de la capacitancia que tenemos ahí, lo que requerimos, potencia, la tenemos, 4 kilos. Tenemos el voltaje de alimentación de los bornes del condensador, 120 volt RMS. Tenemos indirectamente la frecuencia angular, 2pi, ahí aparece acá abajo, 2pi-f, que en definitiva es 377 radianes por segundo. Tenemos el ángulo θ1, que aparece en la siguiente cálculo. θ1 coseno la menos 1 de 0,8. Y tenemos el ángulo θ2, que sería el deseado para obtener 0,95 inductivo. Coseno la menos 1 de 0,95, 18,19. Entonces ponemos nuestros números en la fórmula y llegamos a 310 microfaradios. En paralelo con nuestra carga. ¿Preguntas? Como pueden ver, bastante simple. ¿En qué sería el problema en obtener los datos para llenar la fórmula si es que no nos aparecen en forma directa? Aquí tenemos otro ejemplo donde disponemos de una carga de 140 kVA reactivos, Q, con un factor de potencia de 0,85 inductivo, que está alimentada desde una línea de 110 volts RMS 60 Hz. Y nos piden una capacitancia para mejorar el factor de potencia a 1. Nuestras fórmulas. Conocemos voltaje RMS, 110 volts. Podemos calcular la frecuencia angular, 2πf, 2pi por 60, 377 radianes por segundo. Podemos calcular, tenemos el denominador. Podemos calcular los ángulos con los factores de potencia. 0,8 inductivo, coseno de 1 de 0,8, 31,79, ángulo existente. Y el coseno de la menos 1 de 1, 0. Nos faltaría la potencia. La potencia activa es B por I por coseno de teta. Y la potencia reactiva, los kilovolt amperes reactivos, B por I por seno de teta. Entonces ahí podemos combinar nuestras señales, nuestras ecuaciones, y nos va a resultar que la potencia es igual a Q por coseno de teta dividido por seno de teta. ¿Dónde podemos encontrar la potencia? 226 aproximadamente kilowatts. Colocamos en la fórmula nuestros datos y llegamos a que requerimos 30,69 microfaradios para mejorar el factor de potencia de esa carga inductiva de 0,85. ¿Preguntas? Podemos apreciar que no es para la carga que aparece, no es un condensador tan extremo que digamos.
Aló, Sí, ¿se escucha, profe? sí, se escucha. Tengo una pequeña consulta. Eh, Dígame. ¿Por qué la tangente, cuando saca la capacitancia, la Sí. tangente es cero? A lo mejor no me percaté, es que eso no me quedó muy claro, profe. Tangente cero, ¿Sí? porque coseno a la menos uno de uno Ah, es cero. ya. No, disculpe, profe, vale. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Cuando desarrollen varios ejercicios, van a poner tangente del coseno a la menos uno del factor de potencia. Y no van a calcular el ángulo. ¿Alguna otra pregunta? Ya, otro ejemplo. Creí que eran dos. Deseamos hallar el valor de la inductancia, para corregir un factor, perdón, una carga de 140 kilovolt ampere reactivo con un factor de potencia de 0,9 capacitivo y convertirlo en unitario. Alimentado a esta carga de 220 volts RMS, 50 Hz. La justificación arriba y tenemos nuestra fórmula L, B al cuadrado partido RMS partido por omega P, tangente teta menos 1 menos tangente teta 2. ¿Qué conocemos de esa fórmula según el enunciado? Conocemos el voltaje, 220 volts RMS, indirectamente la frecuencia angular, 2πf, 2π50, 314 radianes por segundo. Los ángulos de ambos, 0,9, perdón, sí. El ángulo del factor de potencia de 0,9 capacitivo y el ángulo del factor de potencia unitario. Teta a la menos 1, coseno a la menos 1 de 0,9, 25, 0,8 grados. De menos 1 ya dijimos que era, perdón, de 1 dijimos que era 0. De nuevo tenemos la potencia activa, entonces usamos la fórmula que vimos anteriormente para calcular la potencia activa. Juntando las dos fórmulas, tenemos que la potencia va a ser Q partido por seno por coseno, 289 kilowatts aproximadamente. Tenemos entonces 220 volts, 314. ¿314 era? Bueno, era 314. 314 el frecuencia angular, la potencia 289 kilos, por la resta de las tangentes, 1,1 milihenrios. Preguntas. No hay preguntas porque es bastante elemental en el concepto. Una fórmula que tenemos que llenar con nuestros respectivos datos. ¿Qué cambios tendremos si nosotros queremos pasar al trifásico? Para determinar la capacitancia a instalar en paralelo a una carga trifásica, analizamos las potencias trifásicas. Si se desea incrementar el factor de potencia de cosenos de teta 1 a coseno de teta 2 sin alterar la potencia activa trifásica, es decir, la potencia inicial trifásica debe ser igual a la potencia trifásica resultante. Activa, potencia activa. La misma relación que teníamos con la potencia monofásica, pero ahora con potencia trifásica. La nueva potencia reactiva trifásica debe ser P por tangente de teta 2. La
potencia reactiva a agregar con el condensador la diferencia de la potencia trifásica Q inicial menos la potencia trifásica Q final, que sería igual a la potencia activa trifásica por tangente de teta 1 menos tangente de teta 2. Si lo pensamos, la fórmula de la potencia reactiva, tenemos la igualdad de acá abajo, que es igual a la de la monofásica, donde Q del condensador, perdón, de la capacitancia, es igual a omega capacitancia por voltaje al cuadrado. Pero como estamos hablando de una carga trifásica y las potencias anterior que nosotros dijimos es la potencia combinada, para determinar la capacitancia de los condensadores, que ahora vamos a tener un banco de condensadores, tenemos que dividir por 3 la fórmula que teníamos determinada anteriormente. El análisis que hicimos con potencias trifásicas. Entonces, nuestra fórmula de capacitancia del condensador monofásico del banco de condensadores trifásico que vamos a poner en nuestro sistema es 1/3 de la potencia trifásica por tangente de teta 1 menos tangente teta 2 dividido por la frecuencia angular por el voltaje RMS al cuadrado. Siendo P trifásico la potencia de la industria. Teta 1, el ángulo del factor de potencia de la industria. Teta 2, el ángulo del factor de potencia deseado. Omega, frecuencia angular de las tensiones de alimentación. Y B, RMS, la tensión que alimenta, tensión de línea tendría que ser. Espero no equivocarme. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Con coseno vamos a tener que pensar que en nuestras industrias, nuestras cargas son balanceadas. Sí, porque ahí lo puedes ver en la fórmula. La capacitancia la divido por 3. Al dividirla por 3, las capacitancias monofásicas son todas iguales. Es un sistema equilibrado. La carga tiene que ser equilibrada para que funcione. Ahí sí. ¿Alguna otra pregunta? Obviamente también tenemos la misma fórmula que tuvimos anteriormente de la bobina, solo que ahora multiplicamos por 3 nuestra fórmula en vez de dividirla por 3. Pero como no la vamos a usar, se va. Entonces, ejemplo de industria. No, perdón. Efecto de cargas trifásicas. Tenemos dos cargas balanceadas que se conectan a una línea de 240 kV RMS, trifásica, no dice, pero son trifásicas. 60 Hz, ahí dice, secuencia positiva, como se muestra en la figura. La carga 1 toma 30 kilowatts, con un factor de potencia de 0,6, inductivo. Mientras que la carga 2 toma 4 kVA reactivos, con un factor de potencia inductivo
de 0,8. Deseamos determinar las potencias complejas, activa, reactiva, en toda la carga, las corrientes de línea, el banco de condensadores en delta, en paralelo con la carga que permite elevar el factor de potencia a 0,9 inductivo. ¿Cómo están conectadas esas cargas? ¿En paralelo, en serie? Yo diría que en paralelo, por lo que tenemos acá en el circuito. Entonces, ¿por qué queremos determinar tantas potencias en las corrientes de línea? Simplemente para hacer cálculos adicionales. Entonces, empezamos por A, potencia activa, reactiva, potencia activa. Para la carga 1, no. Tenemos 30 kilowatts, 30 kilowatts, factor de potencia 0,6. Del factor de potencia ya podemos sacar el ángulo del factor de potencia, 53. Y no tenemos ningún otro dato más que la alimentación 240 kilovolts, 60 Hz. Entonces, nos pide la potencia reactiva, la potencia compleja y nos pide la aparente. No. La potencia reactiva, B por I por seno de teta. Conocemos indirectamente B por I, porque conocemos P y conocemos el factor de potencia. Q sería igual a P partido por coseno por el seno del ángulo del factor de potencia. Evaluando nos van a dar 40.000 kilovolt amperes reactivos. Potencia compleja se conforma por P y Q. 30 kilos, 40 kilovolt amperes reactivos. Tenemos las características de la carga 1 en forma completa desde el punto de vista de la potencia. Para la carga 2, teníamos el Q, que era 45 kilobar, factor de potencia 0,8. Con el factor de potencia, podemos determinar el ángulo del factor de potencia, 36,85. Con el Q y nuestra relación de senos y cosenos, podemos determinar la potencia activa. Potencia activa, B por I por coseno de teta, Q, B por I por seno de teta. Y obtenemos que P es Q partido por seno por coseno. Lo que nos va a dar 60 kilovolt amperes reactivos. Y tenemos la potencia compleja, la conformación de ambas potencias, activa y reactiva. La potencia compleja total absorbida no la podemos sumar aritméticamente, pero sí las tenemos como expresión vectorial, fasorial, así que lo podemos sumar fasorialmente y obtenemos que nuestra potencia compleja es 123 ángulo 43 y escrito en polar 90 kilos más J85. Tenemos P total, Q total. Luego nos pedían las corrientes de línea. Para obtener las corrientes de línea que alimentan ambas cargas combinadas, se considera como referencia una de las fases. ¿Por qué motivo? Porque estamos en un sistema que suponemos equilibrado. Entonces, nosotros tenemos que
conocido la potencia compleja, podemos obtener la potencia aparente. Con la potencia aparente podemos obtener nuestra corriente. Entonces, nuestra corriente va a ser raíz de 3 B sub L I sub L partido por raíz de 3 B sub L. Nos queda I sub L. Y el ángulo menos el ángulo del factor de potencia. Pues tenemos una carga inductiva. Medio rebuscado, ¿verdad? Es el manejo de las definiciones de las potencias. Profe, una consulta. ¿Sí? El BL se refiere al S y el IL corresponde a las tensiones máximas y corriente máxima. Sí. Pues ahí está el módulo de... No, Ya. perdón. RMS. RMS. El módulo del fasor. No, perdón. Me estoy transformando en eléctrico. No. El máximo. El Ah, máximo. ya es un profesor que tenía mi duda, porque pensé que era máximo. Sí, es máximo. Ya, Máximo. B sub L máximo. Recordemos que el fasor es B max, no B máximo. La amplitud máxima por el ángulo. No por el ángulo, no está mal dicho. La amplitud máxima con el ángulo. Y el módulo entonces de la impedancia, es decir, de la potencia compleja, me entró la duda. El módulo, la potencia compleja es el módulo de P y Q. P y Q está con valor RMS. Eso tendría que ser valores RMS. ¿Por qué está el fasor ahí? No, esos son valores RMS. Me disculpo por lo dicho anteriormente. ¿Y eso es para solamente sistema equilibrado? ¿O para también desequilibrado? No, bueno, aquí lo estamos usando como equilibrado. Yo no podría calcular las corrientes y después, como ven acá abajo, desfasar 120 grados si no es equilibrado. Esto es Ya, un gracias, sistema profesor. equilibrado. Estamos calculando, como podemos ver ahí, B de T y E y de T. Entonces, es equilibrado. Voltaje total, corriente total. Referido a potencia compleja total. Entonces, nosotros obtenemos una corriente fasorial calculando el módulo con el ángulo respectivo del factor de potencia. Y para obtener las otras dos fases, nosotros desfasamos 120 grados la corriente obtenida inicialmente. Como tenemos secuencia positiva, a B le restamos 120, a IC le sumamos 120. ¿Preguntas? Entonces, se desea conectar un banco de condensadores en paralelo a las cargas para llevar el factor de potencia a 0,9. ¿Qué conocemos de nuestra fórmula? La capacitancia es igual a 1/3 de P tangente teta 1 menos tangente teta 2 partido por omega B al cuadrado Rms. Hemos calculado P, que es potencia total. Tenemos los
calculamos el θ1, ángulo del factor de potencia, calcular las corrientes. Podemos calcular el θ2 para llevarlo con factor de potencia 0,9. Conocemos indirectamente el omega, 2πf, y tenemos el voltaje de alimentación de 140, si no me equivoco. No, 240 kilos. El ángulo del factor de potencia 0,9, 25. Aplicamos nuestros cálculos, potencia 90 kilos, tangente de 43, menos tangente de 26, dividido 2π60 por los 240 kilos al cuadrado, lo que nos da 635 picofaradios. ¿Preguntas? Profe, disculpe que le pregunte, pero Sí. en la pasada, cuando le restaba los 120, era por el ángulo de fase, ¿cierto? Sí, porque es un sistema equilibrado, están Sí, separados 120 grados. sí, ya, vale. No, sí, esa era mi pequeña duda. Sí, correcto. Acá tenemos el menos. Qué raro, está pesado 76, pero ahí tenemos 120 grados y tenemos 120 grados. Ya, profe. Vale, muchas gracias. ¿Tenemos 120 grados? 420. No, ese debe ser positivo. El IC. El IC es positivo. Hay un pequeño problema en la documentación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde está el problema entonces? El problema no está en la fórmula. La fórmula es relativamente simple. Esta es la obtención correcta de los datos de nuestro sistema. ¿Preguntas? ¿No? Ups. Ahí hay otro ejercicio que ustedes pueden resolver. Pues se me acabó la teoría. Les dejo ese problema para que ustedes lo resuelvan. Sáquenle pantallazo. Y lo conversamos el día sábado y hacemos otros ejercicios el día sábado. ¿Sí? Sí, están todas las clases subidas. ¿Alguien ha entrado para verificar que los juegos? ¿Ya? No. Ya. No, el PDF está, se supone, accesible a través de ADEC. Ahí sale un pequeño enlace donde dice enlace al curso. Ahí. Ya. Sí. Eh, Verifíquenlo antes del sábado por si acaso y me avisan si es que no tienen acceso. Consultas. No hay consultas. Entonces, como no lo encuentro pedagógico yo hacer ejercicios así en online, les dejo el ejercicio que les presenté al final para que lo piensen y hacemos más ejercicios el día
sábado sobre esta materia, o, dado que va a ser la última clase antes de la evaluación, perdón, y o cualquier ejercicio que traigan duda para la evaluación. Ok, nos estamos viendo entonces el día sábado. Gracias, Ya, profe. profe. ¿Está todo viendo, profe? Nos Chao, vemos. profe. Gracias, profe. Chao. Profe. Profe, cuídese.